el soldado más amado de Alemania, el héroe indiscutible de la propaganda, el genio táctico que casi cambia el destino de la Segunda Guerra Mundial. Para el mundo, Erwin Rommel era invencible. Para sus hombres, era una leyenda viva. Pero en el otoño de 1944, el zorro del desierto se encontró frente a un enemigo que no podía flanquear: la paranoia de su propio líder. En una mañana gris de octubre, el destino del mariscal más famoso del Reich no se decidió en un campo de batalla, sino en el asiento trasero de un coche negro con una cápsula de cianuro. ¿Cómo pasó el general favorito de Hitler a ser su objetivo número uno? Esta es la oscura historia de la traición, el honor y el sacrificio final de Erwin Rommel. El 14 de octubre de 1944, el estruendo de la guerra parecía un eco lejano en la tranquila localidad de Herrlingen. Un pesado vehículo militar negro, con los faros cortando la densa niebla matutina, se detuvo frente a una residencia fuertemente custodiada. En su interior descansaba el mariscal de campo Erwin Rommel, recuperándose de graves heridas, rodeado por el frágil santuario de su familia. Pero la paz era una ilusión. Dos generales, enviados directamente por Adolf Hitler, cruzaron el umbral portando un mensaje que sellaría su destino. En cuestión de minutos, el legendario comandante comprendería que su vida ya no dependía de sus tácticas en el campo de batalla, sino de un oscuro expediente redactado en los sótanos de Berlín. Los generales Wilhelm Burgdorf y Ernst Maisel no traían condecoraciones ni nuevas órdenes para liderar ejércitos. Traían una sentencia dictada en las sombras. Rommel, el hombre que había sido el rostro del triunfo militar alemán, se enfrentaba a una elección imposible: tragar una cápsula de cianuro o someterse a la humillación de un juicio público por alta traición. ¿Cómo es posible que el soldado más célebre del Reich, el héroe indiscutible de la propaganda nazi, terminara acorralado por sus propios líderes en el salón de su casa? Para entender esta caída hacia el abismo, debemos retroceder y mirar detrás de la leyenda del zorro del desierto. Erwin Rommel fue durante los primeros años del conflicto mundial el sinónimo absoluto del terror para los enemigos del Tercer Reich. Su audaz liderazgo al mando del Afrika Korps lo catapultó a la fama internacional, presentándolo ante el mundo entero como un genio de la táctica militar. Era un estratega innovador, un comandante carismático que guiaba a sus hombres desde la primera línea de fuego. La maquinaria propagandística de Joseph Goebbels no tardó en devorar su imagen, convirtiéndolo rápidamente en un mito viviente, el arquetipo del caballero guerrero que el régimen nazi necesitaba desesperadamente para inspirar a las masas. Sin embargo, detrás de las gafas de protección y la arena del norte de África, existía una grieta profunda entre la figura del héroe nacional y la cruda realidad política. Cuando la campaña africana colapsó bajo el peso de la falta de suministros, Rommel comenzó a chocar de frente con las ilusiones del alto mando. El mariscal, venerado por sus propios enemigos por su astucia en el campo de batalla, albergaba profundas diferencias con el Führer. Su brillantez táctica contrastaba peligrosamente con una ingenuidad política que tarde o temprano le costaría la vida en un sistema donde la lealtad ciega valía más que cualquier victoria. Esta desconexión con la verdadera naturaleza monstruosa del régimen quedó brutalmente expuesta durante una tensa reunión a principios de 1943.
En un acto de ignorancia sobre el fanatismo extremo de sus superiores, Rommel sugirió a Hitler que nombrara a un ciudadano judío en un cargo de importancia para mejorar la imagen de Alemania en el exterior. La fría y desdeñosa respuesta de Hitler dejó claro que el mariscal no había comprendido absolutamente nada sobre el núcleo ideológico del nazismo. Desde ese instante exacto, algo se fracturó irremediablemente entre el dictador y su general favorito. Aunque Rommel lograría recuperar temporalmente el favor del líder en los meses posteriores, una sombra de duda se había instalado permanentemente en su mente. El zorro del desierto comenzó a darse cuenta de una verdad aterradora. Hitler se negaba sistemáticamente a escuchar cualquier informe negativo. El Führer prefería embriagarse con fantasías optimistas de armas secretas, rechazando la sombría realidad bélica que Rommel le presentaba. El derrumbe del régimen fascista italiano en septiembre de 1943 solo confirmó sus peores temores. A partir de ese momento, la guerra tomaba un giro irreversible. Consciente de la amenaza inminente, Rommel fue asignado a la defensa del oeste. Durante los primeros meses de 1944, recorrió las costas de Europa con una obsesión casi enfermiza. Cada madrugada, bajo cielos grises, inspeccionaba personalmente los laberintos de búnkeres, las posiciones ocultas de artillería y los fríos nidos de ametralladoras. Su mente táctica diseñó trampas mortales, como los letales obstáculos anticarro conocidos como las espinas de Rommel, estacas inclinadas, coronadas por minas, que bajo la marea alta se volvían completamente invisibles para los desembarcos aliados. A pesar de sus esfuerzos titánicos, Rommel conocía íntimamente cada grieta y debilidad del cacareado muro atlántico. Sabía que era una fachada delgada y advirtió repetidamente que si el enemigo lograba anclarse en tierra firme, el Reich estaría condenado a la aniquilación. Desesperado, exigió el envío de millones de minas adicionales, rogó que se concentraran las divisiones cerca de la costa y pidió libertad táctica para operar sin interferencia de Berlín. Pero en las oscuras oficinas del alto mando, sus lógicas peticiones cayeron en el vacío de la burocracia ciega. Esa ansiada libertad operativa jamás le sería concedida por un liderazgo consumido por la paranoia. Y mientras Rommel miraba hacia el horizonte gris del mar, esperando la invasión, otra clase de tormenta comenzaba a gestarse a sus espaldas. De manera silenciosa, una red comenzó a tejerse a su alrededor. En torno a la figura de su nuevo jefe de Estado Mayor, Hans Speidel, empezaron a acercarse civiles y oficiales del círculo conservador opositor. Hombres desesperados que creían que la única forma de salvar a Alemania del colapso total era apartar a Hitler del poder. A medida que las flores de la primavera de 1944 comenzaban a brotar en la campiña francesa, el cuartel general de Rommel, en el castillo de la Roche-Guyon, se transformó en un nido de susurros peligrosos. Entre los muros de piedra de esta fortaleza histórica, el mariscal mantenía cenas que se prolongaban hasta altas horas de la noche. No solo se hablaba de logística y fortificaciones. En la penumbra se discutía el destino final de Alemania. Su jefe de Estado Mayor, Hans Speidel, actuaba como un puente discreto entre los generales que aún combatían y los conspiradores civiles en Berlín, quienes estaban convencidos de que Hitler era un loco arrastrando al país hacia un suicidio colectivo. Rommel, aunque educado en la disciplina prusiana de obediencia absoluta, no era ciego ante el desastre.
Sus conversaciones con hombres como el general Karl Heinrich von Stülpnagel se volvieron cada vez más explícitas. Se hablaba de una paz separada con los aliados occidentales para salvar a Alemania de la marea roja que avanzaba desde el este. Pero aquí residía el gran dilema moral del zorro del desierto. Él rechazaba el asesinato político. En su mente, Hitler no debía ser un mártir, sino un prisionero juzgado por sus crímenes. Esta distinción ética, aunque noble, lo colocaba en una posición extremadamente vulnerable ante una Gestapo que no entendía de matices. La tensión alcanzó su punto máximo a principios de junio. El clima sobre el Canal de la Mancha era atroz. Los meteorólogos alemanes aseguraban que una invasión era imposible bajo esas tormentas. Confiado en este respiro momentáneo de la naturaleza, Rommel tomó una decisión que lamentaría el resto de su vida. Abandonó el frente para viajar a Alemania. Su objetivo era doble: celebrar el cumpleaños de su esposa Lucy y, más importante aún, intentar una última reunión desesperada con Hitler para exigirle que detuviera la guerra. En su coche llevaba un par de zapatos hechos a mano para su mujer, un regalo sencillo en medio de la tormenta que estaba a punto de estallar. Mientras Rommel recorría las carreteras hacia su hogar en Herrlingen, la mayor flota de la historia de la humanidad aparecía entre la niebla de Normandía. Era el 6 de junio de 1944. El día D había comenzado. La noticia del desembarco aliado le llegó por teléfono, golpeándolo como un mazo físico. El sistema de defensa que él mismo había supervisado estaba siendo puesto a prueba de la manera más brutal posible, y él, su comandante en jefe, estaba a cientos de kilómetros de distancia. El caos se apoderó del alto mando alemán, mientras las órdenes se cruzaban en una burocracia paralizada por el miedo a despertar al Führer. Rommel regresó al frente a toda velocidad, conduciendo frenéticamente por carreteras bajo el fuego constante de la aviación aliada. Lo que encontró al llegar fue un desastre total. Sus divisiones Panzer, la única fuerza capaz de arrojar a los aliados de vuelta al mar, estaban bloqueadas por órdenes directas de Berlín que prohibían su movimiento sin permiso expreso de Hitler. El zorro del desierto vio con impotencia cómo el muro atlántico se desmoronaba ante la superioridad aérea y el fuego naval. En ese momento, la última chispa de esperanza se apagó en su interior. La derrota ya no era una posibilidad teórica, era una realidad matemática que solo Hitler se negaba a ver. Durante las semanas siguientes, Rommel libró una batalla desesperada no solo contra los aliados, sino contra la ceguera del cuartel general del Führer. Sus informes diarios se volvieron cada vez más ácidos y directos. La situación en el frente de Normandía es cada día más difícil y se encamina hacia una crisis grave. Escribió en un informe que era, en la práctica, un ultimátum. Sus oficiales recordaban haberlo visto envejecer años en apenas unos días. Su rostro estaba demacrado y sus ojos, antes brillantes por la chispa de la táctica, ahora solo reflejaban la sombra de una catástrofe inevitable que nadie en el poder quería detener. El 17 de julio de 1944, el destino decidió intervenir de forma violenta. Mientras Rommel regresaba de una inspección en el frente, su coche fue detectado por un par de cazas Spitfire de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Las ráfagas de ametralladora destrozaron el vehículo, que volcó violentamente en una zanja. Rommel salió despedido, sufriendo múltiples fracturas en el cráneo
y heridas profundas en el rostro que lo dejaron inconsciente y al borde de la muerte. En ese preciso instante, el general más famoso de Alemania quedaba fuera de combate, justo 3 días antes del evento que cambiaría la historia para siempre. Mientras Rommel luchaba por su vida en un hospital de campaña francés, el coronel Klaus von Stauffenberg caminaba hacia una sala de conferencias en la guarida del Lobo, en Prusia Oriental. El 20 de julio, una explosión sacudió los cimientos del cuartel general de Hitler. El mundo contuvo la respiración, creyendo que el dictador había muerto, pero el azar y una pesada mesa de madera salvaron al Führer. La venganza de Hitler fue inmediata y sanguinaria. Se inició una purga interna que no perdonaría ni a los héroes de guerra ni a los amigos cercanos. La Gestapo comenzó a desenterrar conexiones, nombres susurrados en la tortura y diarios ocultos. En medio de este caos de ejecuciones y juicios farsa, el nombre de Erwin Rommel comenzó a aparecer en los interrogatorios de los sospechosos detenidos. El general Stulnagel, tras un intento fallido de suicidio, mencionó al mariscal en su delirio. César von Hoffacker, otro conspirador clave, confesó bajo tortura extrema que Rommel estaba al tanto de los planes y que había prometido su apoyo una vez que Hitler fuera eliminado. Para la Gestapo, esto era suficiente. El héroe nacional, el zorro del desierto, pasaba de ser el orgullo del Reich a convertirse en el objetivo prioritario de una investigación por alta traición. En Berlín, Hitler leyó los informes con una mezcla de furia y decepción profunda. No podía creer que su general favorito, el hombre al que él mismo había ascendido a la cima, hubiera permitido que los conspiradores se acercaran tanto. Sin embargo, Hitler se enfrentaba a un problema político monumental. ¿Cómo ejecutar al soldado más querido de Alemania sin provocar una revuelta popular o hundir la moral de un ejército que ya estaba colapsando? La solución no sería un juicio público, sino un asesinato disfrazado de sacrificio patriótico. Una tragedia griega orquestada con la frialdad de un verdugo. Octubre de 1944 trajo consigo un frío inusual que parecía filtrarse por las grietas de la residencia de Rommel en Herrlingen. El mariscal, aún débil y con un parche cubriendo su ojo herido, vivía bajo una vigilancia que ya no era de protección, sino de asedio. Agentes de la Gestapo merodeaban por los jardines y coches negros permanecían estacionados en las esquinas, observando cada movimiento de la familia. Rommel lo sabía. En sus paseos silenciosos por el bosque cercano, junto a su hijo Manfred, el zorro del desierto ya no hablaba de estrategias militares, sino de la inevitabilidad del destino. Sentía que la red se había cerrado y que el régimen solo esperaba el momento oportuno para atacar. Ese momento llegó el mediodía del 14 de octubre. El rugido de un motor rompió el silencio de la calle. Un coche oficial del ejército se detuvo frente a la puerta. De él descendieron 2 figuras que personificaban la voluntad implacable del Führer: el general Wilhelm Burgdorf, jefe de personal del ejército, y su adjunto, el general Ernst Maisel. No venían solos. Un cordón de tropas de las SS rodeó discretamente la manzana, con órdenes de disparar ante cualquier intento de fuga o resistencia. Rommel, vistiendo su vieja chaqueta de cuero de los tiempos de África, los recibió en su estudio con la dignidad de quien ya ha aceptado su final. La reunión fue breve y de una frialdad quirúrgica. Burgdorf no perdió el tiempo en cortesías. Puso sobre la mesa las pruebas, los testimonios obtenidos bajo tortura
que vinculaban a Rommel con la resistencia. El Führer no desea un juicio público para su mariscal más querido, sentenció Burgdorf con una voz carente de emoción. El mensaje era un ultimátum brutal. Si Rommel aceptaba suicidarse ese mismo día, se le garantizaría un funeral de Estado con todos los honores. Su familia quedaría libre de sospechas y sus pensiones serían respetadas. Si se negaba, sería arrastrado ante el Tribunal Popular. Su familia sería arrestada y su legado borrado de la historia de Alemania. Rommel pidió unos minutos a solas. Subió a la planta superior donde lo esperaba su esposa, Lucy. En ese dormitorio silencioso, el hombre que había desafiado a los imperios más grandes del mundo tuvo que decir la palabra más difícil. «Moriré en un cuarto de hora», le susurró. Lucy, devastada, intentó convencerlo de luchar, de buscar una salida, pero Rommel fue firme. Sabía que no había salida frente a la paranoia de Hitler. «No tengo miedo de la muerte, pero tengo miedo por ustedes», confesó. Fue un adiós rápido, marcado por el roce de las manos y un silencio sepulcral que pesaba más que cualquier estruendo de artillería. Después bajó a buscar a su hijo Manfred, que entonces tenía solo 15 años. Caminaron juntos hacia la puerta, y Rommel, manteniendo una compostura militar casi sobrehumana, le explicó la situación. «Todo ha terminado. Me llevan para matarme», le dijo con una calma aterradora. Le pidió a su hijo que mantuviera el secreto hasta que la versión oficial del gobierno fuera anunciada. En ese instante, el niño vio a su padre no como al invencible zorro del desierto de las noticias, sino como a un hombre sacrificándose para que su familia tuviera un mañana. Fue la última lección de deber que el mariscal impartiría. Rommel salió de su casa por última vez. Bajo el brazo llevaba su bastón de mariscal de campo, el símbolo del rango más alto que un soldado alemán podía alcanzar. Los generales Burgdorf y Maisel lo esperaban junto al coche. Los vecinos de Herrlingen, asomados tras las cortinas, vieron al héroe nacional subir al asiento trasero del vehículo negro entre los dos enviados de Berlín. El coche arrancó lentamente, alejándose de la casa y adentrándose en el bosque de abedules que rodeaba la localidad. Durante el trayecto, nadie pronunció una sola palabra. El aire dentro del vehículo estaba cargado con el olor metálico del miedo y el final inminente. A unos pocos kilómetros, en un camino forestal apartado, el conductor recibió la orden de detenerse y alejarse del coche. Rommel se quedó solo en el asiento trasero con los dos verdugos de uniforme. Burgdorf le entregó una pequeña ampolla de cianuro. En ese bosque tranquilo, lejos del frente, el mariscal, que nunca había retrocedido ante el fuego enemigo, ingirió el veneno. En menos de un minuto, el cuerpo de Erwin Rommel se desplomó contra la ventanilla del coche. El general más brillante de su generación había sido eliminado por el mismo sistema que lo había convertido en una deidad de la propaganda. Lo que siguió fue una coreografía de mentiras perfectamente ensayada por el Ministerio de Propaganda de Goebbels. El cuerpo de Rommel fue llevado a un hospital cercano, donde se obligó a los médicos a certificar que la causa de la muerte había sido una embolia cerebral repentina, consecuencia de sus heridas de guerra anteriores. El mundo entero leyó los titulares al día siguiente. El mariscal Rommel ha muerto por las heridas recibidas en el frente de Normandía. Hitler, el hombre que acababa de firmar su sentencia de muerte, envió un telegrama de condolencias a Lucie Rommel expresando su profunda tristeza por la pérdida de tan valioso soldado. El funeral de Estado fue el punto máximo de la hipocresía nazi. El 18 de octubre,
Berlín se detuvo para honrar al héroe caído. El ataúd de Rommel, cubierto con la bandera de la esvástica y rodeado de coronas de flores enviadas por los líderes del Reich, desfiló por las calles ante una multitud que lloraba sinceramente a su ídolo. El mariscal Gerd von Rundstedt, actuando bajo órdenes estrictas, pronunció el elogio fúnebre, alabando la lealtad inquebrantable de Rommel hacia el Führer. Detrás del ataúd, Lucie y Manfred caminaban con rostros de piedra, guardando el terrible secreto que quemaba en sus entrañas. Este asesinato disfrazado de gloria fue el acto final de un régimen que ya no distinguía entre la realidad y la ficción. Hitler necesitaba el mito de Rommel vivo para mantener la moral del pueblo, pero necesitaba al hombre muerto porque ya no podía controlarlo. La ejecución de Rommel no fue un acto de justicia, sino un acto de terror preventivo. Con su muerte, el ejército alemán perdió su última pizca de independencia y humanidad. El zorro del desierto se convirtió en un fantasma, una figura que habitaba un espacio gris entre el servicio a un régimen criminal y la comprensión tardía de que ese mismo régimen era el verdadero enemigo de su patria. Con la tierra aún fresca sobre la tumba de Rommel, el Tercer Reich comenzó su vertiginoso descenso final hacia la nada. Mientras las ciudades alemanas se convertían en piras funerarias bajo el fuego aliado, Lucie y Manfred Rommel vivieron meses sumergidos en una realidad surrealista. Eran la viuda y el hijo del mayor héroe de la nación, recibiendo honores de un régimen que sabían que era el asesino de su padre. En la intimidad de su hogar, el silencio era absoluto. Manfred, con apenas 15 años, portaba una carga que habría quebrado a un hombre adulto: la verdad sobre el cianuro y la traición de Hitler. Cada vez que un oficial nazi los visitaba para expresar sus respetos, la ironía era tan espesa que casi podía tocarse. Sin embargo, el secreto no podía durar para siempre. A medida que las tropas aliadas cruzaban el Rin y el búnker de Berlín se convertía en la tumba de Hitler, la estructura de mentiras del nazismo empezó a resquebrajarse. Tras la rendición de Alemania, en mayo de 1945, Manfred Rommel fue capturado por las tropas estadounidenses. Fue en ese momento de caos y derrota total cuando el joven decidió que el peso del secreto era ya insoportable. Ante sus captores, Manfred relató con precisión quirúrgica los eventos del 14 de octubre. El coche negro, el ultimátum de los generales y el sacrificio de su padre para salvarlos. La noticia corrió como la pólvora. El mito del héroe nazi moría para dar paso a la historia de la víctima del dictador. La revelación de Manfred fue solo el principio. Con la ocupación aliada, empezaron a salir a la luz documentos que la Gestapo no había logrado destruir: transcripciones de interrogatorios, diarios personales y cartas privadas. Los historiadores descubrieron que Rommel, en sus últimos meses, había estado escribiendo sus memorias con una honestidad brutal. En esos textos, el zorro del desierto ya no era el estratega frío, sino un hombre atormentado por la escala de la destrucción y la locura de su líder. Estos diarios, recuperados de manos de la familia y de escondites secretos, se convirtieron en la base de la leyenda de la Wehrmacht limpia. Una imagen que Occidente abrazaría con fuerza durante los oscuros años de la Guerra Fría. Para los británicos y estadounidenses, Rommel era el enemigo ideal. Un general brillante, respetado por sus tácticas y aparentemente ajeno a las peores atrocidades del Holocausto.
Figuras como Winston Churchill y el general Montgomery hablaban de él con una admiración que rozaba la caballerosidad antigua. En una Europa dividida por el telón de acero, la figura de Rommel se volvió útil para la nueva Alemania occidental. Necesitaban un héroe, alguien que demostrara que se podía ser un soldado alemán profesional sin ser un monstruo ideológico. Así, el mito de Rommel creció una vez más, esta vez como el general bueno, el hombre que se atrevió a decir no al Führer. Pero la historia real es siempre más gris y compleja que los mitos. Al analizar la figura de Rommel con la distancia del tiempo, surge una pregunta inevitable. ¿Fue realmente un héroe de la resistencia o simplemente un oficial talentoso que entendió demasiado tarde que el barco se hundía? Rommel no era un demócrata, era un producto puro del militarismo prusiano. Sirvió a Hitler con una lealtad inquebrantable, mientras las victorias eran fáciles y la gloria abundaba. Disfrutó de los lujos y el estatus que el régimen le otorgó. Su ruptura con Hitler no nació de una revelación moral sobre los campos de concentración, sino de una comprensión técnica de que la guerra estaba perdida y de que Hitler estaba sacrificando a Alemania innecesariamente. Su tragedia personal radica en esa ambigüedad. Rommel intentó mantener el honor en un sistema que lo había erradicado por completo. Creyó que podía separar la guerra militar de la política genocida del nazismo, una ilusión que resultó ser fatal. Sin embargo, su muerte voluntaria por cianuro sigue siendo un acto de una fuerza simbólica tremenda. Al elegir el veneno, Rommel arrebató a Hitler el placer de un juicio farsa y protegió a los suyos de la maquinaria de terror. En esos últimos minutos en el coche negro, el mariscal recuperó una brizna de la libertad que había entregado años atrás al jurar lealtad a un monstruo. Hoy, la tumba de Erwin Rommel, en el cementerio de Herrlingen, sigue siendo un lugar de peregrinación y debate. No hay esvásticas ni símbolos de odio, solo una cruz sencilla que marca el descanso de un hombre que fue, a la vez, el escudo de un tirano y su víctima más célebre. Su historia nos advierte sobre los peligros de la obediencia ciega y sobre cómo el talento más brillante puede ser desperdiciado o incluso corrompido cuando se pone al servicio de una ideología de muerte. Rommel murió no por lo que hizo, sino por lo que dejó de creer. Fue asesinado por la paranoia de un régimen que devora incluso a sus hijos más leales cuando el miedo al colapso se vuelve insoportable. Al final de este largo viaje por las dunas de África, las playas de Normandía y los oscuros pasillos del poder en Berlín, queda una lección universal. La verdadera grandeza de un hombre no se mide por sus victorias en el mapa, sino por su capacidad de reconocer la sombra cuando ésta empieza a oscurecer el mundo. Rommel vio la sombra demasiado tarde, pero su final nos recuerda que, incluso en el corazón de la oscuridad más profunda, el sacrificio personal puede ser el único acto de redención posible. La historia del zorro del desierto es, en última instancia, el relato de una genialidad militar atrapada en una tragedia moral, un eco eterno de que nadie, por muy astuto que sea, puede escapar ileso de un pacto con el diablo.